a alguien nuevo hoy que no haya venido el otro día? No. Bueno, una cosa que me di cuenta que no les dije el otro día, que me parece importante, nada más un comentario, es que en esta clase, en este curso, no hay preguntas tontas. Porque vieron que uno a veces tiene la sensación de que de repente tiene alguna duda y uno dice, "Pa, no voy a preguntar esto porque capaz que van a pensar que es una bobada o yo qué sé, ¿no?". En esta clase no hay preguntas tontas, o sea, todas las preguntas son importantes, porque de repente esa pregunta que ustedes tienen es la que tiene otro compañero que no se animó a hacerla. Entonces, y puede ayudar a aclarar eh, alguna duda que tenga, y siempre, siempre son válidas todas las preguntas sobre todas las dudas que puedan tener. Es más, son bienvenidas las preguntas porque, y sobre todo en esta primera etapa del curso, donde va a haber muchos conceptos nuevos, muchas, muchas, muchas definiciones o muchas temáticas que van a ser novedosas para nosotros, es muy importante no quedarse con dudas. Así que como les digo, no hay preguntas tontas. Todas las preguntas son importantes, ¿tá? Así que no tengan miedo y si tienen alguna duda, pregunten sin ningún problema, ¿ok? Bueno, no sé si en estos poquitos días, un día o 2 días entre la clase y hoy, pudieron tener acceso a algún material, si tienen alguna duda acerca del material, porque de repente consiguieron algo que no es exactamente lo que aparece en la bibliografía, no sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Ya saben que si quieren hablar, ponen la manito, ¿no? Ahí en donde dice ahí abajo, ¿no? En las reacciones, pues levantan la manito y porque como son muchos no los veo a todos, entonces ponen Profe, buen ahí día. buen día. Para avisar que hay micrófonos abiertos y se hace molesto a veces escuchar Sí, todos por ruidos. favor, apaguen los micrófonos, les pido, porque si no a veces se superponen los sonidos y es complicado. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir conversando un poco del porqué de esta materia, ¿no? Nosotros el otro día habíamos empezado a hablar y a poner ejemplos, ¿no? de situaciones eh, a las que el derecho internacional privado trataba de responder, ¿no? Y de situaciones que le interesan al derecho internacional privado. Y creo que habíamos terminado la clase con la primera regla que tenemos que tener presente en este curso y de ahora en más en nuestra vida profesional, que es que para nosotros el hecho de que participen en una relación jurídica sujetos, o sea, personas físicas eh, de distinta nacionalidad, o sea, extranjeros, no internacionaliza ninguna relación, o sea, no determina que la relación o que la situación en cuestión le interese al derecho internacional privado. En el Uruguay y en muchos países del mundo esto es así. Hay otros países donde esto no es así. O sea, si ustedes miran en muchos países europeos, en la mayoría de los países europeos, eh, la nacionalidad es un dato relevante para el derecho internacional privado. Si ustedes toman algún libro de derecho internacional privado español, por ejemplo,
se van a encontrar con que tiene todo un capítulo sobre el derecho de extranjería, ¿no? Entonces, esto nosotros vamos a charlar un poco de esto más adelante. Vamos a charlar un poco por qué algunos países no nos interesa la nacionalidad de las personas y a otros países sí. ¿Sí? Estas son cuestiones que obedecen a políticas legislativas de los distintos países y vamos a ver cómo conviven esas realidades, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupen por ahora por eso. Simplemente a nosotros, cuando ustedes van a ver que cuando nosotros conversemos y abordemos distintos temas en esta materia, la nacionalidad de las personas nunca va a ser un dato relevante, nunca va a ser un dato que nos va a importar a los efectos de considerar una determinada situación como relevante para el derecho internacional privado. Sí, Santiago. ¿Qué tal? Buen día para todos. Hola. Profe, disculpe, este podría ser un ejemplo como bueno, el dilema que hubo con el tema de los pasaportes, que se sacaron el país de origen y en algunos lugares hubo conflicto y en otros no tanto, capaz. Bueno, a ver, el tema de los pasaportes es un tema que más bien tiene que ver con el derecho migratorio, ¿no? Que ese es un tema de derecho, o sea, que donde cada estado eh, resuelve ese problema como lo cree conveniente. Por supuesto que hay determinadas normas o determinadas reglas mínimas eh, con respecto a las cuales los estados tratan de ponerse de acuerdo. Sin embargo, ese tema no es un tema que afecte al derecho internacional privado, ¿no? Por lo menos a nosotros, ¿no? O sea, no nos afecta demasiado. Eh, eh, este tema que se dio con los pasaportes, de alguna manera tiene que ver con, más bien con problemas del derecho internacional público que del privado, ¿no? Pero sobre todo afecta a la materia migratoria, que ustedes vieron que los estados en la materia migratoria son como muy celosos. En general hay determinadas reglas en las cuales los estados no ceden en materia migratoria, ¿no? Y esto ha sido así desde hace mucho tiempo, Yo, desde que se regularon las migraciones, a ¿no? ver, justamente yo estoy leyendo obviamente el tomo uno de Fresnedo. Y Sí, cuando hacía alusión al tema de usa una palabra, pero ahora no la recuerdo, que es básicamente el cruce de fronteras cuando hablamos del commerce, bueno, el la palabra, comercium, el commercium, que bueno, en sí, realidad no se refiere solamente al comercio, entiendo yo, sino que se refiere a todos los movimientos que claro, transfronterizos. Y claro, me imaginé, digo, bueno, quizá para nosotros no es tan relevante que tenga ese nombre, de dónde viene o la nacionalidad, y capaz, como el ejemplo que usted estaba poniendo, a los europeos les interesa más. Y por eso lo vi de sí. esa perspectiva, pero puede ser, sí, totalmente que sea derecho internacional público. O sea, el problema concreto ese de los pasaportes, sí, ¿no? O sea, tiene más que ver con los vínculos entre los estados y cómo resuelven sus problemas de regulación migratoria. Ahora, sí es verdad que hay estados que a la hora de evaluar cuestiones vinculadas con los vínculos entre las personas, le atribuyen importancia más que al lugar de donde viene la persona, a la nacionalidad de esa persona, al lugar de origen de esa persona. Eso sí es así. ¿Tá? Y es verdad que en cuando Fresnedo habla del comercium internacional, como señalaba Santiago, no está hablando del comercio nada más, o sea, de las relaciones comerciales. Cuando hablamos del comercium internacional, hablamos de
de los vínculos entre los sujetos de derecho privado, ¿no? O sea, hablamos de las relaciones que pueden ser, forman parte del comercio internacional. eh, Claro, a ver, distinto sería, dos por ejemplo, personas que se que, han divorciado y una está viviendo en un estado y la otra está viviendo en otra, y una le debe alimentos a la otra, ¿no? O bien, sea, una que está viviendo distinto en un estado sería, le debe mm, alimentos a la otra que vive en el otro. Eso forma parte del comercium internacional. O sea, el concepto de comercium a veces en la primera lectura es lógico que muchos de ustedes, si leyeron Frenedo, se hayan preguntado esto del comercium, ¿no? Se refiere exclusivamente a los vínculos comerciales y no es así. El comercium abarca todos los vínculos que tienen los sujetos de derecho privado entre sí, personas físicas y personas jurídicas, ¿sí? Y puede ser un vínculo como alimentos, ¿sí? Que una persona le debe a otra, una que vive en un estado, le debe a otra que vive en otro estado, por ejemplo. O, o un tema de restitución internacional de menores. Eso forma parte del comercium internacional, de lo que también se llama el tráfico externo, ¿sí? O sea, todos esos vínculos que tienen los sujetos de derecho privado más allá de las fronteras de los países, atravesando las fronteras de los países, ¿sí? ¿Quedó claro, Santiago? ¿Sí? sí, 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 y que tiene que involucrar a los privados o influir en ese vínculo que se pueda generar, ahí Claro, es más consolidado el derecho internacional privado. exactamente, exactamente. Por más que, y esto vamos a, desde ya también lo vamos a aclarar, em, cada vez más las fronteras entre el derecho internacional público y el privado se van desdibujando, ¿sí? O sea, ustedes van a ver también a lo largo del curso que hay muchos temas que uno identifica más con el derecho internacional público que se meten, se cuelan en nuestra materia. ¿Sí? Hay, por ejemplo, la influencia que tienen los derechos humanos hoy en el abordaje de los problemas del derecho internacional privado de niñez y de familia es innegable. Entonces, no es que el derecho internacional privado está en una casillita separada del derecho internacional público, ¿sí? Eh, no, el derecho es uno, ¿no? El derecho es uno y todas las ramas contribuyen a la realización de la justicia, ¿no? Para los seres humanos. Entonces, vamos a encontrarnos eh, influencias, cuestiones del derecho internacional público que van a meter en nuestra disciplina. ¿Ah? O sea, no son compartimentos estancos inseparables y que no tienen absolutamente nada que ver. Pero sí, entonces el concepto este del que hablábamos del comercio internacional hace a los vínculos entre sujetos de derecho privado. Porque o sea, de eso es de lo que nos vamos a ocupar en el curso, fundamentalmente. ¿Sí? Incluso, y perdón, María Magdalena, que ya enseguida te doy la palabra, pero Profe, los Profe, micrófonos, perdón. disculpe, sí, se escucha, hay un micrófono Que los encendido y se compañeros escucha apaguen los bastante. micrófonos. Cuando por entran los favor, compañeros que apaguen. sí, por favor apaguen. Si no, ustedes no van a hacer uso de la palabra, por favor apaguen los micrófonos, porque si no, a veces se acopla y... Bueno, algo que les iba a decir y me perdí. Déjenme pensar qué era lo que les iba a decir y y me corté yo misma. Bueno, adelante María Magdalena, ya me voy a acordar. Buen día, disculpen que tenía el micrófono prendido y no me había dado cuenta. Estoy, o sea, Está si bien el perdonada. Zoom es viejo, yo no estoy tan familiarizada. Lo segundo que quería decir en cuanto a la nacionalidad,
que no sé si por pesimista o qué, pero ya le encontré como una debilidad, me parece a mí, y por eso la quería compartir, que por ejemplo en la constitución de una empresa, cuando hay varios socios, que no importa la nacionalidad y sí el domicilio constituido de la empresa, por ejemplo, es acá en Montevideo, Uruguay, donde sea, dentro de nuestro territorio, pero no sé, esa empresa debe, el Estado le hace un juicio ejecutivo tributario, y una de las posibilidades que tiene también de recaudación es la responsabilidad solidaria, por ejemplo, de esos socios en determinadas situaciones. Y como en esa instancia, después de que ya se hace el juicio ejecutivo, que está trabado el embargo a la empresa y se va por los socios, ahí es cuando yo veo que como que no estaría en pie de igualdad los socios de la nacionalidad, por ejemplo, uruguaya con una nacionalidad extranjera, porque ahí, por ejemplo, no va a importar que tengan domicilio en Montevideo y no se le va a poder reclamar, o sea, a ellos embargar en cuanto a su nacionalidad. Entonces me parece que puntualmente en ese caso, no sé si la cabeza se me fue por ahí, pero no sé si se me fue bien por ahí, que no sé si es por un tema de igualdad o qué, pero que a ellos no se le podría hacer esa medida específica de una responsabilidad solidaria, porque la nacionalidad, al no importar en este tipo de relaciones, porque es una empresa que está constituida con un domicilio en Montevideo, pero sí influye en este caso. No sé si se entendió. A ver, no entendí muy bien el ejemplo, Sí. pero, o sea, entendí el ejemplo, pero, a ver, si estamos, por ejemplo, ante un tema de posibilidad de embargar a un socio, por ejemplo, ¿nos referimos a eso? Claro, después, claro, la empresa está constituida en Uruguay y se Sí, llama, no sé, sí, 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 Zoom.com. Pero los socios hay unos uruguayos y otros extranjeros, sí, con nacionalidad extranjera. Entonces, por sí, ejemplo, otra medida que se puede tomar es la responsabilidad solidaria. Y ahí que se sí, embarga específicamente a cada sí, socio. sí. En este caso, al no importar la nacionalidad para nuestro derecho internacional privado, como que no podríamos ir contra ellos, ¿no? Pero sí se podría ir perfecto. O sea, si hay bienes, aunque tengan bienes en el exterior, justamente vamos a estudiar cómo es posible solicitar un embargo de bienes que estas personas que son extranjeras y de repente viven en el extranjero, tienen en el extranjero. Eso es posible. Está, perfecto. Eso lo vamos a estudiar un poquito más O sea, adelante, pero lo vamos a estudiar. O sea está. que No, para ese si hay caso, por ejemplo, bienes no hay si una hay bienes para limitante. embargar, el hecho de que los bienes estén en otro país, por ejemplo, que las personas pertenecen a otro país y tienen bienes en otro país, eso no sería un obstáculo. Está, ¿Está? Br- gracias. Bruno, Buen día, ¿cómo le va? A ¿qué ver tal? si la vuelvo al tema del comercium, porque a veces Fresnedo es un poco críptica, da como por sentado algunas cosas que tendríamos que saberlas y no necesariamente las sabemos. Entonces, Para eso está la clase. bueno, casualmente, bueno, pero entonces, el comercium, No, a ver, en perdone, definitiva, solo un paréntesis nada más, ¿no? sí, Eh, es lógico, miren, no sé si alguno de ustedes leyó Alfonsín. Yo les dije en la clase pasada que yo la primera vez que leí Alfonsín no entendía absolutamente nada, y no, no, para mí era como chino, leer Alfonsín. El libro de Fresnedo, les puedo decir que está, o sea, es mucho más adaptado o sea, al nivel de quien se está iniciando en el derecho internacional privado que Alfonsín. Pero si me perdona, que agrande un poquito más el paréntesis, les voy a contar una breve anécdota. Hace algunos años yo hice un curso de didáctica de la educación superior. Y una de las materias que teníamos, y esto es algo que a mí me preocupa mucho, era lectura y escritura en la educación superior. En ese curso que yo hice, habíamos docentes de todas las áreas, de todas. Había de agronomía, de medicina, de derecho, de lo que a ustedes se les ocurra. Había de todos lados. Entonces,
En la primera clase, la profesora nos dijo que a la clase siguiente lleváramos un material de lectura que, que lo usáramos nosotros en la clase o que lo recomendáramos nosotros en la clase y que dentro de todo no fuera demasiado extenso, y que lo lleváramos a la clase siguiente. Bueno, cada uno llevó su material, yo llevé un trabajo sobre eficacia de sentencias extranjeras de la escribana Estela Córdoba, que fue una profesora de esta materia, que escribía, ese trabajo se lo vamos a recomendar, que escribía muy, o sea, como si estuviera dando una clase, ¿no? O sea, era muy profunda, iba muy, muy profundamente, pero con un lenguaje que era accesible. Entonces yo llevé ese trabajo. Cuando llegamos a la clase, la profesora nos dice, bueno, ese trabajo que ustedes trajeron, ahora pásenselo al compañero de al lado, ¿no? Entonces yo se lo pasé a mi compañera de al lado y mi compañera de al lado me pasó su trabajo. El trabajo de ella era docente en la Escuela de la Construcción. Entonces, y el trabajo era algo así como de cómo se construía, cómo se hacían los ladrillos, una cosa así era, ¿no? Y yo le pasé mi trabajo a ella. Entonces, yo cuando lo leí, yo dije, esto es ilegible, o sea, era una cosa aquello. Y, pero me callé la boca, ¿no? Pero ella, a los 5 minutos de estar leyendo eso, dice, pero ¿y esto qué es? ¿Pero qué? ¿Pero cómo le das esto a leer a los estudiantes? ¿Pero qué es esto? No se entiende nada, me decía ella. Bueno, y este comentario se reprodujo en todos los que estábamos leyendo materiales. Entonces la profesora dijo, bueno, ¿vieron? Esto es lo que le pasa a los estudiantes cuando agarran por primera vez un material de la materia de ustedes. Ustedes, como ya la conocen la materia, ya lo dan todo por sentado y lo entienden. Pero los estudiantes, cuando leen por primera vez estos materiales, no entienden porque cada materia tiene su terminología, tiene sus especialidades. Entonces, no se puede entender todo de entrada. Así que comprendan a los estudiantes. Bueno, No, y no, pero esto Teresa, Bruno se lo uno explico para que no se hay que sienta mal. porfiarle un poco, ¿no? Hay que porfiarle un poco a los textos también, ¿no? Hay que decir, no, esto lo tengo que entender y leer una, dos, tres y No, la vez. bueno, claro, hay que tratar de entender, Pero pero si ustedes se encuentran con cosas que no entienden, en la primera lectura y en el primer capítulo de Fresnedo, es totalmente lógico. ¿Ah? Así que tranquilo, adelante. la pregunta era, este comercio internacional, Sí, por lo que usted explicó del vínculo, ¿es al fin y al cabo la relación jurídica privada internacional o o sea, no? el comercio son las relaciones, o sea, es el conjunto de las relaciones entre sujetos de derecho privado. Y ahora acá, bueno, vino bien su consulta porque me acordé de lo que iba a decir hoy. Em, También, y esto lo vamos a volver cuando veamos el concepto de relación privada internacional, em, no solamente de los sujetos de derecho privado, también de los sujetos, también de los estados o de las personas públicas cuando actúan como sujetos de derecho privado. O sea, el Estado puede actuar como un sujeto de derecho privado. Cuando un Estado compra un bien, ¿no? Por ejemplo, para sede de una embajada, el Estado no está actuando como un sujeto del derecho internacional. El Estado ahí está actuando como un sujeto de derecho privado. A veces el Estado
compra, vende, o sea, cuando la UTE compra insumos para instalar, no sé, la fibra óptica, Antel compra insumos para instalar la fibra óptica, no está actuando como sujeto, o sea, no está actuando el Estado uruguayo como sujeto del derecho internacional, está actuando como un sujeto del derecho privado. ¿Ah? Entonces, esas relaciones en las que participa el Estado como sujeto de derecho privado o personas públicas como participan como sujetos de derecho privado, también le interesan al derecho internacional privado. ¿Ah? Y el comercio internacional es eso, es el conjunto de vínculos entre sujetos de derecho privado. ¿Ah? Ángela, Ángela, no, tenía la mano levantada, pero se ve que no. Bueno, entonces, Rubens, Buen día, profesora, ¿cómo le va buen a día, ¿qué todos? tal? Bien, bueno, dando la lectura de Fresnedo también ingresamos al chat, el chat TP de Ah, decía, sí, sí, buenísimo. ahí está. Y ahí sí, yo me voy a leer casi textual para no olvidarme, decía, regular, el objeto, ¿verdad?, del derecho internacional, dice regular relaciones jurídicas privadas internacionales, aquellas situaciones en las que existe un elemento extranjero, lo Claro, cual somos críticos en ese sentido, como lo hablamos en la clase pasada, en el sentido de que no solamente no vale la existencia de un elemento extranjero, dos personas que contratan en el país que son extranjeros, etcétera, por decir el ejemplo que mantuvimos. Entonces, en esto de las relaciones jurídicas internacionales vemos que, siendo críticos digo, con el chat GPT. con ChatGPT podemos comprobar que esto, justamente lo que hablamos recién, que no toda la existencia del elemento extranjero involucra directamente al derecho internacional privado. Claro, o sea, no cualquier, ahí al chat GPT le faltó poner con elementos extranjeros relevantes, o sea, que Claro. realmente interesen, ¿no? No cualquier elemento extranjero, ¿no? Belén, Profe, hola, ¿se escucha? sí, sí, Buen día. No, yo estaba leyendo en Fresnedo y bueno, con la definición esta de ChatGPT del objeto del derecho internacional, yo ya me pareció que en realidad cuando vos le preguntás qué es el objeto a ChatGPT, no te dice el objeto, sino que te responde a otras cosas del DIP. Como por a ver, ejemplo, ¿qué es? O sea, mi definición de ChatGPT, que es como la que leyó el compañero, que dice el objeto del derecho es regular las relaciones jurídicas privadas que presentan un elemento extranjero. Yo eso creo que no atiende al derecho, sino atiende a lo que es el DIPER, ¿no? Me parece que por lo que leí, el objeto más bien se remite a métodos. Hay dos corrientes, que cada corriente entiende por objeto del derecho internacional privado cosas diferentes. ahí está, En- y el tema también, más abajo la definición de ChatGPT decía, bueno, responde a cuestiones como por ejemplo qué ley aplico, cuál juez va a ser el indicado para mi caso, y eso también por lo que leí va más bien se vuelca a interrogantes justamente que responde el derecho internacional privado, no corresponde al objeto. claro, exacto. Sí, sí, ahora vamos a tratar de ordenar todas esas ideas que a veces, vieron, aparecen como todas mezcladas, ¿no? Como que todo es una cosa sola y en realidad son distintos aspectos, ¿no? Acerca de qué hace el derecho internacional privado, para qué sirve, cómo funciona, ¿sí? Son distintas preguntas a las que nos vamos, o sea, que nos estamos haciendo en estas primeras clases, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lleva a cabo sus objetivos el derecho internacional privado, ¿no? Bien, bárbaro. Carlos, Quería acotar un pequeño detalle, que los elementos de extranjería tienen que ser relevantes y suficientes para que puedan cumplir su objetivo, porque pueden haber algunos elementos de extranjería que no puedan, no sean realmente válidos o no sean, claro, contengan la cantidad suficiente
cubrir toda Sí. esa rama. Normalmente con un elemento de extranjería relevante ya la situación ya le importa el derecho internacional privado, ¿no? No tienen que haber muchos, mm, pero sí es cierto, sí exactamente, tiene que ser, o sea, tiene que haber algún elemento de extranjería y ese elemento tiene que ser relevante, ¿no? Luego vamos a ver cómo nos damos cuenta de si es relevante, ¿no? O sea, ¿por qué yo les estoy diciendo esto o les dije esto de que en el Uruguay la nacionalidad no es relevante? Esto no es porque sí, ¿no? Esto surge de algún lado, pero esto lo vamos a ver más adelante. Crean en mí que esto es así, pero más adelante vamos a conversar de por qué esto es así. ¿Sí? No es caprichoso. No es que yo digo esto es así porque se nos ocurre a algunos, sino que es así porque hay un motivo. ¿Ah? Pero más adelante lo vamos a conversar. Ángela, ¿Se escucha? sí, se Hola. escucha, se escucha. Perdón, es Sí. que voy en viaje y desde hoy Bueno, no lograba encontrar el audio, ni la mano, nada. No, en bueno, realidad iba a hacer dos comentarios, si me permite, profesora. sí, Uno claro. sobre el comercio, que usted estuvo mencionando, que en el libro de Fresnedo lo que ella hace hincapié, vamos a decir, es que trata de cuando las personas a través de sus vínculos, o sea, de las relaciones jurídicas que entablan, están traspasando fronteras. Y después ella, por ejemplo, en cuanto ahora que están mencionando el tema de un dato relevante, de un elemento que sea jurídicamente relevante para que sea una relación jurídica internacional, Fresnedo dice que hay dos tipos de relaciones jurídicas. Unas que nacen ya siendo internacionales, por ejemplo, cuando se celebra un matrimonio de dos personas que, por ejemplo, uno es un uruguayo viviendo en Uruguay, vamos a suponer que se casa con una argentina y se van a vivir a Brasil. Entonces ahí ya es una relación que tiene 3 puntos diferentes, son 3 fronteras diferentes, una de cada uno de los que van a celebrar el matrimonio, y el tercer elemento ahí, o sea, o punto o frontera, vamos a decir, o ordenamiento jurídico, para decirlo mejor dicho, que va a intervenir va a ser el de Brasil porque van a adquirir bienes ahí, por ejemplo, o porque van a constituir su primer domicilio matrimonial. Y después ella dice que hay otras que, por ejemplo, nacen siendo nacionales, que son comúnmente nacionales, y ella pone el ejemplo del matrimonio de Estados Unidos, que es un matrimonio de Estados Unidos que se casa. Ahí perdimos el audio de Sofía, de Ángela Sofía. Pero bueno, lo que estaba diciendo Ángela, Hay un bien sí, que... ¿Hola? ¿Se sí, cortó? perdimos el audio por un momentito. Bueno, no, Estamos en hablando realidad del matrimonio de Estados Sí, Unidos. bueno, lo resumo, que ese matrimonio de Estados Unidos se celebra en Estados Unidos, sigue siendo una relación nacional, pero, por ejemplo, adquieren luego un bien en otro país y ahí esa relación que nació como nacional se puede tornar internacional. Entonces ella habla de como ella no dice mutabilidad, pero es como que cambia algo que nació como tal, y bueno, y luego ese nuevo elemento que viene a ser relevante por el hecho de adquirir un bien en el extranjero, torna esa relación, ya que ese matrimonio va a tener bienes dentro de eso, a ver, que van a estar fuera del territorio estadounidense. Bien. Porque ella habla mucho del tema de las fronteras políticas. Bueno, ahora vamos a eso. Todas estas cosas que ustedes han dicho, que son bien importantes, me dan pie para justamente, o sea, ustedes mismos tal vez sin darse cuenta, o tal vez sí, hicieron referencia a lo que son los requisitos o lo que tuvo que pasar para que existiera el derecho internacional privado. Lo que tuvo que pasar fue que existieran ordenamientos jurídicos distintos con validez dentro del territorio que los creó. En una época, al principio de la historia, que el otro día ubicamos por ahí por el siglo XII, esos
esas unidades políticas que se dieron reglas de convivencia eran las ciudades. El fenómeno político primordial en la época eran las ciudades, ¿sí? Esas ciudades tuvieron que darse algunas reglas de convivencia. Y dentro del territorio de la ciudad, para las relaciones, para los vínculos que se daban entre las personas que vivían en esa ciudad, tenían unas reglas que las personas que vivían en ese lugar, que pertenecían a esa ciudad, reconocían como válidas. ¿Sí? Esa realidad política, después, ya en el siglo XVI, XVII, pasó a ser el Estado, ¿no? Los estados también se regían y se rigen por unas normas, unas reglas de convivencia, unas normas jurídicas de convivencia, que cada estado reconoce como válidas para regir su convivencia, ¿no? La constitución, las leyes, los decretos, las reglas, las normas jurídicas que cada estado se da para regir su vida, o sea, la vida de las personas que habitan ese territorio, para ordenar la vida en común de todos los que vivimos dentro del territorio de un estado. Entonces, esto nos lleva a la existencia en la actualidad y desde el siglo XII, como les decía, o tal vez un poco antes, de ordenamientos jurídicos válidos y distintos ordenamientos jurídicos, cada uno con validez en principio dentro del territorio que los creó, sea la ciudad o luego y actualmente los estados. Incluso ahora ya podríamos estar hablando, en el caso, por ejemplo, de Europa, ¿no? de la Unión Europea, ¿no? Que también ya es una unidad jurídica que tiene unas regulaciones a nivel común, ¿no? Unas normas comunitarias, ¿no? En un estadio más avanzado de regulación. Pero por ahora, digamos, la unidad política más común es el Estado. Y los estados, cada uno dentro de su territorio, tiene una normativa que rige su vida, la vida de las personas que habitan dentro de su territorio. Entonces, esto es un presupuesto para que exista el derecho internacional privado, que existan distintos ordenamientos jurídicos válidos dentro del territorio que los creó. Esto, por ejemplo, no existía en Roma. En la Roma antigua, en el Imperio Romano, no existía esto, porque si bien había un derecho para los extranjeros, era un derecho elaborado por Roma, ¿no? O sea, Roma no reconocía la existencia de otros ordenamientos jurídicos. No había otros ordenamientos jurídicos. O sea, el derecho romano, así tal como nosotros lo conocemos, se aplicaba a los romanos. Y el derecho de gentes, el ius gentium, se aplicaba a los extranjeros, pero era un derecho elaborado por Roma para los extranjeros. No era que Roma reconocía el derecho extranjero. Este concepto del derecho extranjero es un concepto mucho más moderno y vamos a ver que en nuestra materia va a tener una importancia determinante. Es un aspecto que identifica nuestra materia, el derecho extranjero. Incluso vamos a tener una clase, hay un capítulo del libro de Fresnedo que ustedes van a ver, que habla de la aplicación del derecho extranjero. Esto es por eso hay un autor alemán, pero que vivió mucho en la Argentina, que se llamó Werner Goldschmidt, que ustedes capaz que ya lo vieron en Fresnedo citado,
que tiene un libro, el libro de Derecho Internacional Privado más importante de Werner Goldschmidt, se llama Derecho Internacional Privado, Derecho de la Tolerancia. Porque nosotros en el derecho internacional privado, como lo vamos a ver en las siguientes clases, vamos a aprender a tolerar lo extranjero, ¿sí? A través de la admisión y el reconocimiento del derecho del otro Estado, del derecho extranjero. El derecho internacional privado es un derecho tolerante, que tolera al otro. Y en estos tiempos, vaya si esto es importante. La tolerancia de lo extranjero y la tolerancia del otro. Entonces, primer presupuesto para que exista el derecho internacional privado es que existan distintos ordenamientos jurídicos. Y el segundo elemento para que exista el derecho internacional privado es que exista el comercium internacional, el tráfico externo, el tráfico jurídico externo. Es decir, que sujetos del derecho privado se vinculen, ¿sí?, más allá de las fronteras y pongan en contacto a esos ordenamientos jurídicos diferentes. Porque si existieran distintos ordenamientos jurídicos, ¿m?, el argentino, el uruguayo, el brasileño, el español, pero los sujetos de esos estados no se pusieran en contacto entre sí, si vivieran aislados, o sea, si los seres humanos viviéramos aislados, cada uno dentro de nuestro territorio, y no nos vinculáramos más allá de fronteras, el derecho internacional privado tampoco tendría razón de ser. O sea, mientras los sujetos del derecho privado no se vincularon entre sí, más allá de sus territorios, el derecho internacional privado no tenía razón de ser, porque si cada uno vive en su territorio, basta con que se le apliquen las reglas de su territorio. Ahora, cuando los sujetos de derecho privado se empiezan a casar, uno que vive en un estado, conoce a alguien en otro estado y se quiere casar, o le quiere comprar un producto, un bien a alguien que está en otro estado. ¿Ah? Entonces, o sea, cuando el mundo ya no se agota en nuestro país, en nuestra ciudad o en la Edad Media o en nuestro estado más modernamente, cuando nuestra vida de relación ya no se agota dentro de las fronteras de nuestro estado, entonces ahí se juntan esos dos requisitos necesarios para que exista el derecho internacional privado. Porque cuando se empiezan a vincular personas que pertenecen a distintos estados, empieza a plantearse una necesidad nueva. O sea, ¿es suficiente el derecho que se dio cada estado para regular sus propias relaciones internas? ¿Es suficiente ese derecho para resolver, para regular esas relaciones que trascienden las fronteras? ¿Es suficiente ese derecho interno de cada estado? Y desde el Entonces, siglo II que no es suficiente. ¿cómo? Desde el siglo II en Roma que no es suficiente. Bueno, por lo menos se nos plantea o sea, se nos puede plantear la idea o sea, como se planteaba en el siglo XII, en la Edad Media. En el siglo XII, a ver, nosotros nos situamos en el siglo XII porque el siglo XII, si ustedes entran a estudiar la historia del derecho internacional privado, que por cierto es muy rica, van a ver que en el siglo XII es la época del surgimiento de las universidades, sobre todo es súper importante para nosotros la Universidad de Bolonia
en lo que hoy es Italia, donde ahí se empezaron a estudiar estos problemas. ¿Qué problemas? Justamente los problemas que planteaba el comercio, porque fue el comercio el que puso en marcha esta problemática. Cuando la gente quiso hacer negocios más allá de su ciudad, quiso ir a vender su producto a otra ciudad, ¿no? Entonces, cuando empezaron esas transacciones entre una ciudad, entre personas de una ciudad con personas de otra, se empezó a plantear el problema. Bueno, pero yo pertenezco a X ciudad. Y el otro, la otra parte en el negocio empezó a decir, sí, pero yo pertenezco y me regulo por mis reglas. Entonces, de las normas de las dos ciudades, ¿cuál es la que va a regular nuestro negocio? Y y si alguno de los comerciantes no cumple, ¿a dónde vamos a ir a presentar nuestro reclamo? Porque yo vivo en mi ciudad y yo pretendería ir a reclamar a mi ciudad, pero el demandado, ¿no? O la persona contra quien yo quiero ir, también podría pretender que el reclamo se presente en su ciudad. ¿Se dan cuenta cómo se empiezan a plantear otros problemas? Porque si el comercio se daba entre personas de la misma ciudad, estaba claro que las reglas que se iban a aplicar eran las de esa ciudad y que el juez que iba a resolver era el juez de esa ciudad. Pero cuando aparece otra ciudad en escena, otra persona que vive en otra ciudad, acá los problemas se complejizan, porque ya no necesariamente va a ser el juez de mi ciudad el único que esté en condiciones de resolver. Y no necesariamente van a ser las reglas de mi ciudad las que resuelvan el problema. Stephanie, Buen día. ¿qué tal? Bien. No, que yo iba a agregar a lo que estaba diciendo usted, que entre los múltiples ordenamientos jurídicos y todo lo que tiene que ver con el tráfico de la existencia de las relaciones jurídicas que traspasan las fronteras y todo, que a eso hay que sumarle otro factor que es el reconocimiento recíproco por parte de los estados de la aptitud de estos de ser fuentes de derecho, porque por mucho tiempo también pasó de que ciudades o lo que fuera, era como que cada uno tenía su ley, sus normas, y es como que no admitían que se aplicara otra que no fuera la de su lugar. El ejemplo de Roma, Entonces, ¿no? también, pero creo que más adelante también pasó, sin ser Roma. Entonces también eso fue como que también un elemento importante que dio surgimiento al DIP, de que los estados, bueno, se pudieran reconocer entre ellos, de que cada uno podía crear sus normas y, bueno, que podrían ser fuentes de derecho cada uno. Exactamente, o sea, es para que exista el derecho internacional privado, entonces tiene que haber distintos ordenamientos jurídicos que reconozcamos que existen distintos ordenamientos jurídicos, o sea, que reconozcamos que nuestro derecho no es el único que existe en el mundo, sino que hay otros derechos también, con validez, y que esos ordenamientos jurídicos se pongan en contacto de alguna manera a través del vínculo entre los sujetos de derecho privado. ¿Sí? Esos dos elementos son los que tienen que confluir para que exista el derecho internacional privado. Si tenemos uno sin el otro, el derecho internacional, o sea, mientras tuvimos alguno de esos elementos separados, el derecho internacional privado no nació, no surgió. Surgió cuando ambos elementos se dieron simultáneamente. ¿Sí? Bueno, no sé quién estaba primero, Bruno o Belén.
No, una cosa, entonces Sí. yo lo que tengo que asumir acá, no estoy, como en el caso del internacional público, ante un derecho de coordinación. Casualmente es un derecho este, de ver cómo se resuelve esto, ¿no? De ver o uno u otro. No es una cosa que vayamos a, o capaz que sí, no sé. Entonces, esta es la pregunta mía. Bueno, Y después ahora me estaba acordando de un caso del empleado de Uber que reclamó y habían acordado que tenía que presentar el reclamo en la casa matriz de Uber, que debe quedar no sé dónde. Eso me parece que fue un caso también interesante, ¿no? sí, sí, lo vamos a mencionar en la clase. Más, porque ahí está vinculado con el tema del arbitraje, que es un modo de resolver controversias, que también va a ser es un tema que vamos a abordar en el curso, y vamos a ver ese caso de Uber, lo vamos a ver. Bueno, a Bruno le digo que justamente el problema que él plantea, si hace un derecho de coordinación o ver qué es lo que aplicamos, lo que vamos a ver es que esto forma parte del problema de la metodología que usa el derecho internacional privado. Que vamos a ver que en esto también tiene sus peculiaridades con respecto al derecho internacional público. ¿Ah? El derecho internacional privado tiene algunas peculiaridades, tanto en materia de fuentes como en materia de metodología, que lo vamos a ver en las próximas clases, lo vamos a ir viendo ahora, no más, enseguida. ¿Tá? Lo vamos a comentar. Y otra cosa, también lo que ustedes mencionaban y lo que ustedes trajeron con respecto a lo del chat GPT, me lleva, y enseguida estoy contigo, Belén, y con Ángela, em, me lleva a este derecho internacional privado que nace debido a la existencia de distintos ordenamientos jurídicos que conviven y al vínculo entre sujetos de derecho privado pertenecientes a esos estados que elaboraron esos ordenamientos jurídicos. Ese derecho internacional privado va a resolver los problemas que va a resolver fundamentalmente el derecho internacional privado, van a ser, hay tres problemas básicos que el derecho internacional privado resuelve, pero a los que le podemos agregar uno más que ya enseguida les voy a decir. Uno de ellos es cuál es la ley que se va a aplicar a esos casos que involucran al derecho internacional privado, que es lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, cuando esas personas pertenecientes a estados diferentes se vinculan, porque se casan, porque se divorcian, porque hacen una sociedad comercial, porque hacen una compraventa, porque hay un transporte de mercaderías. ¿Cuál es la ley que se le va a aplicar a ese caso? Bueno, ese es uno de los problemas que justamente debe resolver el derecho internacional privado. El otro problema que debe resolver el derecho internacional privado, también lo planteamos en el ejemplo, es el de el juez. Si se suscita una controversia en ese caso, por un incumplimiento del contrato, porque las personas se quieren divorciar, porque quieren disolver su sociedad conyugal, por lo que ustedes quieran, ¿qué juez de todos esos jueces que existen en el mundo va a ser el que va a tener que resolver esa competencia? Perdón, esa controversia. Ese es el otro problema que tiene que resolver el derecho internacional privado. Y hay un tercer problema que también tiene que resolver el derecho internacional privado, que es el siguiente, y que no es menor. Si yo ya se resolvió cuál era la ley aplicable
ya se resolvió quién era el juez competente, pero esa sentencia que dictó el juez, ¿no? Ese juez que asumió competencia, ¿vale fuera de las fronteras de su estado? Ustedes habrán escuchado, capaz que no, pero probablemente sí, de alguna persona o alguna pareja que se divorció, pónganle ustedes, en la Argentina, y que luego se viene a vivir al Uruguay. Esa pareja que se divorció en la Argentina, o cada uno de los cónyuges, ¿no? Ahora separados, ahora divorciados, ¿pueden hacer valer su divorcio en el Uruguay? Porque esto también implica que no, esto también involucra lo que ustedes mencionaban en la clase pasada, la continuidad jurídica de las relaciones. Si yo me divorcié en la Argentina, ¿sigo siendo divorciado en el Uruguay o en el Uruguay no? ¿No? Esto también es un problema que le interesa al derecho internacional privado y que debe resolver. Este es lo que se llama el problema de la eficacia de la sentencia extranjera, que lo vamos a estudiar en la clase. ¿Sí? Y todavía hay otro problema. Hay otro problema que el derecho internacional privado le interesa, que es algo que tiene que ver con lo que planteaba, hoy lo planteó Alejandra, puede ser, no me acuerdo, todavía no, María Magdalena, ahí la tengo. María Magdalena, cuando habló de las sociedades comerciales y lo de los, que yo le decía que se podía embargar en el exterior. Nos puede pasar que se esté siguiendo un juicio en nuestro país, pero que los bienes de la persona, del demandado, estén en el exterior, ¿sí? O que estemos demandando a una persona en el exterior que tiene bienes en el exterior y que, a ver, voy a empezar por un ejemplo más sencillo. Nos puede pasar que nuestro demandado viva en el exterior. ¿Yo puedo demandar en el Uruguay a alguien que vive en el exterior? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, ¿podré demandar en el Uruguay a alguien que vive en el exterior? Por ahora ustedes no lo pueden saber con fundamento jurídico, pero intuitivamente, ¿qué les parece a ustedes? Yo entiendo que sí, que se puede. ¿Y cómo se Porque entera el demandado de que lo demandamos? ahí creo que entra un poco el tema de la eh, De la cooperación jurídica internacional, es ¿no? cooperación jurídica Ahí internacional. está, ahí está. O sea, yo puedo demandar en el Uruguay a alguien que vive en el exterior, pero esa persona se tiene que enterar de que de que fue demandada. Entonces, esa notificación a esa persona, que vamos a ver luego cómo se realiza a través de un mecanismo que es la cooperación judicial internacional. ¿Sí? En ese caso, bueno, se presenta la demanda a nuestro país, el juez le da traslado, existen distintas vías para comunicarle a la persona en el exterior. Luego lo vamos a ver esto, no voy a entrar en esto ahora porque esto es complejo y todavía la mayoría de ustedes no están en condiciones de comprenderlo, pero sí es posible que a través de la cooperación entre jueces de los distintos estados, eh, el juez uruguayo le pida al juez argentino, por ejemplo, que notifique la demanda al demandado. ¿Sí? Esto es posible. Lo mismo, trabar un embargo sobre un bien que está en el exterior. ¿Sí? Lo mismo, tomarle la declaración a un testigo.
Estas son cuestiones que le interesan al derecho internacional privado. Por lo tanto, hoy en día, lo que se dice es que el derecho internacional privado se encarga de resolver cuatro grandes problemas, ¿no? La ley aplicable, el juez competente, la cooperación judicial internacional y la eficacia de la sentencia. Porque si un juez dicta una sentencia y esa sentencia no puede surtir efectos fuera de fronteras, entonces estamos en problemas. A ver, puede pasar que una sentencia no surta efectos, ¿no? Deberá cumplir con determinados requisitos, pero este es un problema que el derecho internacional privado tiene que abordar, ¿no? O sea, si una sentencia puede surtir efectos fuera de fronteras. Disculpe, me da una cosa. ¿Y qué pasa si no existe en ese otro país tal cosa como el embargo? No, acá no tenemos una normativa que permita embargar. Usted hablaba del divorcio. Si fuera al revés, como hacía antes, que en Argentina no había el divorcio, Ah, bueno, claro. Bueno, ¿cómo se eso resolvían pasa. esos temas? Bueno, ya Bueno, veremos. claro, en ese caso, en un caso como ese, a ver, la Argentina, el problema de la Argentina, por ejemplo, era que la Argentina no admitía la disolubilidad de los matrimonios celebrados en la Argentina. O sea, un matrimonio celebrado en la Argentina era indisoluble en cualquier lugar del mundo. Era una regla. Luego vamos a analizar este tipo de normas, pero si un matrimonio se había celebrado en la Argentina, en esa época, ese matrimonio era indisoluble. Entonces, ¿qué pasaba? Esto era moneda corriente. Los argentinos venían al Uruguay, se divorciaban en el Uruguay o capaz que los que somos un poco más grandes escuchamos alguna vez los divorcios vía México, que se divorciaban en México, porque había divorcio. Entonces venían acá, porque muchos venían acá, porque era más cerca, venían acá y se divorciaban. Pero el divorcio, cuando esa persona pretendía hacer valer ese divorcio en la Argentina no era reconocido, porque la Argentina no admitía la disolubilidad de los matrimonios celebrados en la Argentina. Ahora, ese divorcio obtenido en el Uruguay, por supuesto que luego vamos a ver, tiene que cumplir determinados requisitos una sentencia para surtir efecto en otro estado, ¿no? No es que hay canilla libre de sentencias. La sentencia tiene que cumplir determinados requisitos. Pero esa sentencia podía sí ser reconocida en otro estado. Pónganle ustedes en Paraguay, donde sí había divorcio. No en Argentina, pero en Argentina era porque Argentina tenía una norma que decretaba la indisolubilidad de los matrimonios celebrados en Argentina. ¿Tá? Y por supuesto que un matrimonio que se hubiera celebrado en el Uruguay y que estuviera viviendo en la Argentina, tampoco se podía divorciar, porque no había divorcio, ¿no? Entonces, evidentemente, si pasa esto, esa sentencia no va a poder surtir efectos en ese lugar, pero esto no quiere decir que no pueda surtir efectos en otros lugares. ¿Ah? Este, mm, pues no me acuerdo, quería decirles también algo más, pero se me fue. Entonces, tenemos estos cuatro problemas que son los problemas que el derecho internacional privado hoy trata de resolver y que nosotros vamos a analizar cada vez que veamos algún tema, matrimonio, divorcio, no sé, responsabilidad extracontractual, contratos, vamos a abordar estos problemas, ¿ah? Porque son los problemas que le interesan al derecho internacional privado. O sea que el derecho internacional privado asumió la tarea de resolver, ¿sí?
¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, entonces la definición de ChatGPT está mal. Bueno, Mm, por lo menos es incompleta, ¿no? porque todo lo que nombraste ahora, ChatGPT lo nombraba como el objeto y Bueno, vendrían a ser los supuestos ahora, del. claro, sobre Por el eso. objeto vamos a empezar a conversar ahora, ¿no? Y ustedes van a llegar a su propia conclusión. Esto, em, desde mi punto de vista, esto que acabamos de hablar, em, son los problemas que el derecho internacional privado tiene que resolver para conseguir su objeto, ¿tá? Que ahora desvelaremos cuál es. Qué tramposa, profe. ¿Eh? Qué tramposa, me mareo más. No, 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 tramposa no, lo que pasa es que hay que ir paso a paso, hay que ir paso a paso. Pero yo les decía de buscar en el GPT, en el chat GPT o en otros. Ustedes saben que yo hace ya unas cuantas semanas, un día estaba escuchando al decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT. Y él recomendó, y yo me lo bajé y lo tengo en el teléfono, una aplicación que se llama POE, P-O-E, que reúne las aplicaciones de inteligencia artificial que hay para distintas cosas. Entonces, uno entra en POE y si busca, o sea, tiene al chat GPT y tiene a Gemini y tiene a DeepSeek, creo que se llama, varios que son iguales a chat GPT. Y cuando uno entra, pónganle ustedes en chat GPT a buscar la definición, ¿qué es el derecho internacional privado? Le da la definición, ¿no? De lo que es el derecho internacional privado, pero le permite comparar con las definiciones de otras herramientas de inteligencia artificial. Lo mismo para todo, ¿no? Si quieren, bájensela porque es gratuita y tiene de todo. Tiene de todo. Yo la bajé por curiosidad y tiene de todo. Y entonces ahí yo dije, pero esto está bueno para trabajar en la clase porque uno tiende a pensar que la inteligencia artificial le resuelve todo, ¿no? Pero también hay que, a través de estas cosas, uno aprende a ser crítico con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, a ver que a veces a la inteligencia artificial hay que ajustarla un poquito, ¿no? Nos da respuestas basadas en los algoritmos que pueden estar bien. A ver, eso que ustedes encontraron no es descabellado, pero hay que ajustarlo, ¿ah? Hay que ajustarlo. Profe, Sí, mi, mi chat GPT, además de darme una definición, eh, después como que me dijo en términos más concretos se ocupa de y me nombró así esquemáticamente determinar jurisdicción competente, determinar la ley aplicable sí, y reconocer y ejecutar sentencias extranjeras. sí, sí, Y sí. además me dio un caso práctico, un resumencito y una definición académica por si quería que quedara como más bonito. Buenísimo, buenísimo. Pero ustedes siempre, estas cosas no las tomen como la verdad revelada, ¿no? Porque siempre pásenlo por el filtro o sea, ustedes lean, ¿no? Lean los libros y comparen, porque a veces, ¿no? Porque el riesgo que podemos correr, por ejemplo, si nos dan un caso de derecho internacional privado, es que, por ejemplo, nos den un caso donde aparezca la nacionalidad como un elemento de extranjería relevante, porque como el chat GPT busca entre todo lo que encuentra, ¿no? Por ahí, podemos encontrarnos con eso. Y a nosotros ese ejemplo no nos sirve. Y si ustedes copian ese caso del chat GPT, no digo que el caso que usted haya encontrado haya sido, que esté mal, no lo sé no sé cuál es, pero hay que tener ojo, porque el chat GPT busca entre todo. Y entre todo, por ejemplo, nos puede dar como un ejemplo de, ustedes pueden, pídanle al chat GPT, no está mal, pídanle un ejemplo, un caso
de derecho internacional, que le interese al derecho internacional privado. Eso pueden hacerlo, a ver qué les da y qué les parece a ustedes, si está bien el ejemplo o no. ¿Ah? Porque una de las cosas que tenemos que aprender en este curso también es a discernir y a tener este sentido crítico, ¿no? A darnos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Gabriela, Sí, profesora, yo lo que quería agregar es que lo que encontré yo, por ejemplo, es que cuando le pedí a la inteligencia artificial el objeto, sí, circunscribió más que nada a decirme que se ocupaba de resolver los conflictos que se daban entre relaciones jurídicas entre individuos y donde había elementos de extranjería. Cuando voy a estudiarlo en el libro de la doctora Fresnedo, ella dice que no habría que circunscribir el objeto del derecho internacional privado a las relaciones jurídicas, sino que había que verlo en un conjunto, todo el caso, porque había elementos que no eran solamente la relación jurídica y también importaban al caso. Entonces yo encuentro que la inteligencia artificial lo dejó como muy cortito, digamos, esa definición, y había que ver el caso mucho más allá de solamente la relación jurídica. claro, porque además, a ver, también depende cómo le preguntamos. Vieron que la inteligencia nos responde dependiendo de cómo le preguntamos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, a veces la forma en que nosotros le preguntamos, o sea, no es que le preguntemos bien o mal, pero nosotros le preguntamos lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es el derecho internacional privado? O dame un ejemplo eh, que le interese al derecho internacional privado. O ¿para qué es el derecho internacional privado? Entonces, la inteligencia artificial se va a ir revolviendo como gato entre la leña, buscando entre toda la información que hay así en, en- en Internet y nos va a dar elementos que tienen que ver con lo que nosotros, con lo que nosotros estamos hablando. Pero la mayor o menor precisión, o sea, no tiene de repente, por ahora, no digo que en el futuro no sea más precisa, pero por el momento no tiene ese grado de precisión que nosotros pretendemos tener, ¿no? Cuando estudiamos esta materia y que ustedes tengan para saber si la inteligencia artificial está yendo por el lado correcto o si tiene algún error. Pero yo lo que les quiero decir con la inteligencia artificial, o lo que les quiero hacer ver es que hay que justamente tener cuidado, porque como ustedes mismos se van a dar cuenta que eh, o sea, la realidad actual del derecho internacional privado nos lleva a que todavía no tenemos respuestas universales para todo. ¿Tá? Entonces, todavía estamos ante una realidad en la que hay temas y hay cuestiones para las cuales distintos estados tienen distintas formas de resolver. Ley aplicable, juez competente, eficacia de sentencias. Capaz que esto ustedes todavía no lo ven claro, pero en una o dos clases, cuando veamos el tema de las fuentes del derecho internacional privado, a ustedes les va a quedar más claro que todavía no tenemos respuestas universales para todos los temas. Entonces, en la medida que en el estado que estamos actualmente, en la etapa que estamos actualmente, hay estados que resuelven las cosas de una manera y hay estados que resuelven las cosas de otra para algunos temas. Capaz que cuando nosotros vamos a buscar en el chat GPT, nos encontramos como el chat GPT busca en todo un universo donde hay información relativa a distintos estados, ¿sí? A regulaciones de distintos estados, capaz que la respuesta que nos da no es la que a nosotros
nos sirve o nos resulta adecuada, porque nosotros le damos una respuesta diferente a ese problema. Capaz que todavía no me entiende mucho lo que les quiero decir, pero lo que les quiero decir es, hay que mirar con muchísimo cuidado lo que dice el chat GPT. Yo por eso les dije, busquen en el chat GPT, pero lean Fresnedo para comparar. ¿Está? Profe, Sí, de hecho, justamente después de haber leído, de haberle preguntado a ChatGPT, después de haber leído el libro, le pedí a ChatGPT que me hiciera una comparación de su sí, definición con sí, lo que decía Fresnedo, sí. ¿tá? Y ChatGPT me hizo la comparación, Ah, bueno, ¿tá? interesante. Y me dio la definición de lo que decía Cecilia Fresnedo sobre Ah, claro, sobre el seguro, libro. porque seguramente la tiene. La tiene, dice Claro. la profesora y Pero el chat escritora Cecilia GPT, si Fresnedo. usted le pide, pero perdóneme, pero si usted le pide Sí, al chat GPT la definición de derecho internacional privado que hace, no sé, por decirle, Miaja de la Muela, fue un autor español, también se la va a dar. claro. El tema es que después que lo leí, no tiene nada que ver con lo que Cecilia dice en el libro. Ah, bueno, está. O sea, la definición en sí, digamos, Sí, bueno, ¿no? Porque sí, por sí eso. después coincide con cosas, con lo que tiene que ver con las interrogantes básicas del DIP. Pero lo básico, digamos, de lo que ella entiende por DIP, no es lo que me dio el chat GPT. Entonces, con más razón, ojo con el chat GPT. ¿Eh? Ojo con el chat GPT. Soledad, perdón, que hace un rato que está ahí esperando. No, no me pasa nada. No, quería comentarles respecto a lo que venían hablando del ChatGPT, que yo directamente le pregunté cuáles son sus limitaciones como inteligencia artificial en relación al razonamiento humano. Y me contestó, o sea, en síntesis lo que me contestó porque es muy largo, pero me contestó, muy buena pregunta. Y entre otras cosas me puso falta de experiencia personal y emocional, razonamiento abstracto, no tengo sentido común real, no tengo comprensión profunda ni conciencia, tengo dificultad con ambigüedades y contradicciones, no aprendo en tiempo real, no tengo juicio propio y tengo dependencia en datos y patrones previos. O sea que en síntesis esas son como lo que uno como ser humano puede lograr que la Claro. inteligencia no. Bueno, bárbaro. Pero es autocrítica, parece, ¿no? Sí. Reconoce sus límites. Bueno, muy bien. Bárbaro. Bueno, no, o sea, me parece bárbaro, a mí me parece fascinante lo de la inteligencia artificial, la verdad. Pero también hay que mirarlo con cuidado, ¿no? Eso es lo que les quiero advertir, que cuando sea Es una para, herramienta, ¿cómo? perdón, que es una herramienta, pensé que estaba... Es una herramienta, sí, sí, claro, es una herramienta, pero como todas las herramientas hay que manejarla con cuidado, ¿no? Y por ahora no tiene la verdad revelada, ¿no? O sea, por ahora todavía le falta, probablemente llegue en algún momento a tener la verdad revelada, pero justamente por ahora tenemos que seguir siendo nosotros los que y de alguna manera, a través de nuestro conocimiento, contribuir a que la inteligencia artificial también mejore, ¿no? Porque aportándole más conocimientos nuestros a la inteligencia artificial, mejorará la inteligencia artificial también en sus conocimientos. Porque la inteligencia artificial la han construido, la siguen construyendo los seres humanos todavía, ¿no? O sea que, pero bueno, volviendo al derecho internacional privado. Entonces, sabemos entonces qué presupuestos se han tenido que dar para que exista el derecho internacional privado.
para que el derecho internacional privado tenga razón de ser. Sabemos cuáles son los problemas que el derecho internacional privado resuelve, ¿no? O sea, qué respuestas da el derecho internacional privado, ¿no? Em, entonces, eh, lo que vamos a tratar de ver ahora, entonces vamos a tratar de ir llegando a ese objeto del derecho internacional privado, ¿no? Em, podríamos partir, podríamos partir de pensar, o sea, el objeto del derecho internacional privado ha sido, a su vez, valga la redundancia, objeto de distintas posiciones a lo largo del tiempo, ¿no? Em, la primera reacción que pudo haber existido, que podría existir ante una realidad, ante una situación con elementos de extranjería, con cualquier elemento de extranjería, la reacción primitiva, digamos, que podría tener cualquier operador del derecho, ubiquémonos, no ahora que ya ha corrido mucha agua bajo el puente, pero la primera vez que ocurrió o que alguien se enfrentó a una situación con algún elemento diferente, o sea, que no pertenecía a su propia realidad, a su propia ciudad o a su propio estado. Por favor, cerrar micrófono. Gracias. La primera vez que esto pasó, ¿cuál pudo haber sido la tendencia? Bueno, yo creo que la tendencia natural es a decir, yo le aplico mi derecho a esta situación, porque este es el derecho que yo conozco, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera vez que un comerciante de Bolonia comerció o le vendió un bien a un comerciante de Módena, de otra ciudad de Italia, que allí fue donde surgió todo el estudio de estos problemas. La primera reacción que se pudo tener ante una situación de estas características, que iba más allá de Bolonia, ¿no? Porque alguien estaba comerciando con alguien de Módena, era que una persona, un juez o un abogado en Bolonia dijera, yo a este negocio le aplicó el derecho de Bolonia, porque es el mío, es el derecho que yo conozco, yo no sé qué dice otro derecho, yo le aplico mi derecho. Pero a su vez, si el comerciante de Módena le preguntaba a su abogado, ¿y este negocio, qué reglas lo regulan? O sea, cómo se rige este negocio? El abogado de Bolonia, perdón, de Módena, de la otra ciudad, le iba a decir, y hay que aplicarle las reglas de Módena, porque estas son las reglas que conocemos nosotros, ¿no? Esa parece ser como la tendencia natural que podríamos tener, ¿no? Decir, yo aplico el derecho uruguayo. ¿Se acuerdan el ejemplo que le puse en la otra clase de cuando uno llegaba al Brasil de vacaciones y el de la aduana brasilera nos decía, esa valija no es suya, ese hijo no es suyo, ese marido no es suyo, porque usted se casó en el Uruguay y acá, en el Uruguay se aplicará el derecho uruguayo, pero acá se aplica el derecho brasilero? Bueno, esa parecería ser la primera respuesta, la respuesta como básica
a esta situación. ¿Esto qué es? ¿Esto qué quiere decir? Esto implica nacionalizar una situación que no es típicamente, absolutamente nacional. Como decía hoy la compañera cuando hablaba de esas relaciones que distinguía Fresnedo, ¿no? De las que ya nacían totalmente internacionales. Pero esta situación de la que yo les hablaba, que tiene datos que la vinculan con el exterior, ¿no? Este comerciante de Bolonia con el comerciante de Módena, para situarnos en los albores del derecho internacional privado, la tendencia natural primera de un abogado o de un juez era o debió ser, es decir, aplico mi derecho, porque este es el derecho que yo conozco. Y de hecho, uno de los primeros estudiosos de estos problemas, que se llamó Aldricus, ustedes lo van a ver después en la parte de historia, Aldricus, eh, decía esto, ¿no? Eh, y Azón, otro señor de aquella época, decían esto, o sea, hay que aplicar el derecho, el juez aplica su propio derecho para resolver todas las relaciones, las internas y las que tienen vínculos con otro derecho. El juez siempre aplica su propio derecho. Una idea que ustedes van a ver muy repetida, la lex fori, la ley del foro, la ley del juez. El juez aplica su propio derecho, porque es el derecho que conoce, ¿sí? Es el derecho que conoce. Bruno, ¿sí? Esta es la concepción territorialista, ¿no? Exactamente. A ver, yo Esta entendí que es la es, negación del derecho internacional privado. bueno, ahí está. O sea, esta es la concepción territorialista, la llamada concepción territorialista que ustedes la habrán visto en el libro, es la primera que menciona Fresnedo. Y es la primera porque también es la primera en la historia, ¿no? Es decir, a todas las relaciones, no importa si son nacionales estrictamente o si tienen algún vínculo con otro ordenamiento jurídico, yo le aplico mi derecho. Eso es nacionalizar a la relación. Como decía Bruno, es no reconocer su carácter internacional, ¿no? Por eso esto se denomina concepción territorialista. Esto no solo data de aquella época de la Edad Media, ¿no? De Azón, que decía esto. También más adelante, cuando surgen los estados, ¿sí? Muchos siglos más adelante, por el siglo XVIII, esta concepción tuvo mucha fuerza en Holanda, por ejemplo, ¿sí? Donde hubo una escuela jurídica muy importante. ¿Y esto por qué era así? Esto era así porque ya en el siglo XVIII uno dice, bueno, pasó tanto tiempo desde el siglo XII y seguían con esta posición. Es como que se renovó esta posición territorialista. ¿Por qué? Porque los estados nacionales eran muy nuevitos. Y una de las potestades, una de las, digamos, de los rasgos de poder del Estado, no los rasgos de soberanía del Estado, era precisamente la elaboración de normas. Entonces, la defensa del derecho elaborado por esos estados, a toda costa, hacía que los estados adoptaran esta posición territorialista. En mi estado se aplica mi derecho. En mi estado se aplica mi derecho. Y nada más. El único derecho que es obligatorio es el derecho elaborado por mi estado.
Entonces, esto es una concepción territorialista. Ángela, Sí, ¿se escucha? sí, Porque tengo que poner el audio en un lugar y la imagen en otro. No, esto viene de la mano con lo que se llama el aparcelamiento jurídico, y en ese entonces, en lo que usted está haciendo referencia, profesora, había discontinuidad normativa, en donde cada país dictaba sus propias normas y había, vamos a decir, dentro de la frontera de ese país, dentro de sus límites, sí había una unidad de vigencia, pero solamente dentro de la frontera política de cada país. Y bueno, y ahí es que lo que va a decir Ferber después, el surgimiento del derecho internacional privado, viene de la mano en cuanto a la necesidad que existió en la época y ¿cómo que se dice? De darle una solución a los individuos que querían justamente conseguir y obtener una continuidad jurídica de los efectos de las relaciones que ya tenían, porque si no, cuando se traspasaban las fronteras, perdían efectos y lo que se entendía era, bueno, con todo el movimiento y el nacimiento del derecho internacional privado fue, bueno, si a la luz de un Estado este individuo, a través de un vínculo que entabló con otro individuo, ya sea nacional o internacional, y se nació una relación jurídica internacional, bueno, vamos a tener que conocer esos efectos siempre y cuando hayan nacido a la luz en cuanto a validez y eficacia dentro de ese Estado, para que no perdiera los efectos al traspasar fronteras. Y uno de los ejemplos que habla Fresnedo en el libro es el tema del matrimonio, en cuanto a, bueno, vamos a suponer que Juan, pongo un nombre medio ahí normal, profesora, Juan se casa con María acá en Uruguay, y si no existiera el reconocimiento fuera de frontera, vamos a suponer que se traslada a otro país y ya que estaría divorciado, no estaría casado, y eso afectaría un montón, no solo a María, sino también, por ejemplo, a sus hijos, si tiene hijos legítimos, ¿qué pasaría con los hijos? Por eso la importancia del reconocimiento de otros estados, siempre y cuando sean actos que hayan sido adquiridos válidamente y dentro de las reglas en consonancia con un derecho interno de cada país. bueno, bien. Exacta, o sea, como decía Ángela, el, eh, el- esta concepción territorialista llevaba precisamente a la discontinuidad jurídica, ¿no? O sea, como dentro del territorio de un Estado exclusivamente rige el derecho de ese Estado y nada más, entonces eh, toda relación constituida al amparo de otro ordenamiento jurídico no podría ser reconocida en el territorio de mi Estado. Ejemplo, un matrimonio celebrado, un matrimonio cualquiera, ¿no? Celebrado póngale ustedes, en la Argentina, al amparo de la ley argentina, viaja de vacaciones al Uruguay. Viene al Uruguay y se presentan como un matrimonio. Pero como en el Uruguay solo se aplica el derecho uruguayo, a ese matrimonio no lo vamos a, en esta concepción territorialista, ¿no? No lo reconoceríamos porque ese matrimonio no se constituyó al amparo del derecho uruguayo, sino que se constituyó al amparo de otro derecho. Como yo le aplico el derecho uruguayo, ese matrimonio para nosotros no estaría casado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? O sea, evidentemente, aunque sea un matrimonio celebrado ante el registro civil argentino, que haya cumplido, que sean ambos capaces, que hayan cumplido con todas las reglas. Pero como no se celebró ante el oficial del registro civil uruguayo, que es lo que dice la ley uruguaya, ese matrimonio para nosotros no existiría. Y así este ejemplo lo podríamos reproducir en todos los temas. Esto es para tener un ejemplo como muy gráfico, ¿no? De esta situación. Entonces, como ustedes se imaginarán, esta realidad eh, aplicada, o esta concepción, mejor dicho, aplicada
a rajatabla no es viable desde hace muchos siglos, ¿verdad? Porque el mundo se vincula, ¿no? Y no es posible aceptar esta postura a rajatabla, ¿no? Una concepción territorialista donde en realidad estamos negando la existencia de otros ordenamientos jurídicos o negando la validez de las situaciones constituidas al amparo de esos otros ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, estamos negando a esos ordenamientos jurídicos extranjeros, ¿no? O sea, esto desde hace ya mucho tiempo, no es una realidad del siglo XX ni XXI, es desde hace mucho tiempo, desde que las personas empezaron a vincular, no puede aplicarse como concepción del derecho internacional privado. Esto no quiere decir que no haya manifestaciones de territorialismo en la actualidad. Existen sectores de la realidad, de la vida jurídica, a las que los estados no renuncian y las mantienen excepcionalmente regidas por su propio derecho, aunque la sociedad, perdón, aunque la relación tenga vínculos con el exterior. Un ejemplo en el Uruguay, capaz que ustedes lo vieron, a ver, voy a darle la palabra. Belén, no me acuerdo quién estaba primero, perdón. Lo doy por orden de que me aparecen en la pantalla. Belén. Claro que esto pueden ser, por ejemplo, las normas de a priori que no admiten otra aplicación que no sea mi derecho. Sí. O sea, las normas de aplicación inmediata tienen muchos nombres, pero ese es uno de los nombres, son una forma en la cual los estados manifiestan ese territorialismo, ¿no? Carlos Cabrera, adelante. Sí, puede ser el ejemplo de la extracción de minerales que se aplica fundamentalmente esas normas a priori, para los países poder defender su riqueza natural. Sí, sí, ese es un ejemplo válido, perfectamente. Santiago. Sí, buen día. Yo justamente iba a mencionar el ejemplo del inciso segundo del artículo 19 del Código de Minería, que Exacto. justamente habla del que se aplica sin excepciones el derecho nacional e incluso lo dice determinantemente que es de orden público y agrega reiterativamente, a mi entender, que cualquier disposición en contraria será nula. Y ¿Tú que lo tenés además... ahí, esa norma la tenés a mano para leerla? Sí. Esto es lo que Fresnedo llama los métodos exclusivistas o de autolimitación, ¿no? Las Sí, normas de exacto, policía, que excluyen exacto. en cualquier circunstancia cualquier derecho de tipo extranjero, pero que obedece a intereses de los estados. Cuando un interés particular, ya sea económico, político o social, le prevalece porque le interesa al estado que prevalezca esa disposición del derecho nacional por encima de cualquier otro derecho extranjero que podría Exactamente. ser aplicado, ¿no? Le leo el inciso segundo. Sí, adelante. La actividad minera, cualquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones referidas a la misma quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros. Ahí está. O sea, fíjense ustedes que un contrato de explotación o exploración minera seguramente va a ser un contrato internacional, porque eh, no lo va a hacer una empresa uruguaya con sede en el Uruguay, porque no tenemos con qué hacerlo, ¿no? O sea, la exploración
para ver si existe petróleo en el Uruguay. No la hizo una firma uruguaya, la hizo una firma, creo que era francesa, ¿sí? En su momento. O sea, ese es un contrato que luego vamos a ver, de acuerdo con lo que establece nuestra normativa, es un contrato internacional. O sea, el Uruguay, el Estado uruguayo, contrata con una empresa que tiene su sede en otro estado para que realice la exploración y explotación eh, del subsuelo uruguayo, para ver, o sea, en primer lugar la exploración, para ver si hay recursos, si hay petróleo. Ese es un contrato internacional. Luego vamos a ver cómo los contratos internacionales tienen una determinada regulación. ¿Sí? En los contratos internacionales, en nuestro derecho, se puede elegir la ley aplicable, en general. Las partes pueden elegir la ley aplicable, en general. Sin embargo, en materia de exploración de recursos naturales, el artículo 19, inciso segundo, perdón, y las partes podrían llegar a también elegir el juez que resolviera las controversias, ¿tá? En un contrato internacional como es este. Sin embargo, el artículo 19, inciso segundo del Código de Minería, dice no. Si ese contrato refiere a la exploración de recursos naturales del subsuelo uruguayo, se tiene que regir por la ley uruguaya y los jueces que resuelvan una eventual controversia van a ser los jueces uruguayos. O sea, este artículo 19, inciso segundo del Código de Minería, saca a estos contratos, ¿no? Saca a estos contratos internacionales de la regulación normal que tienen los contratos internacionales en el Uruguay y los nacionaliza. Los trata como contratos nacionales. Le aplica la ley uruguaya, necesariamente, y le dice que los jueces que van a entender en esa materia son los jueces uruguayos. Nadie puede elegir la ley aplicable, nadie puede elegir el juez. Y si lo hace, como leyó el compañero, el contrato es nulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá tenemos una norma que nacionaliza a ese contrato que es internacional, porque tenemos a una parte que se domicilia en el Uruguay y a otra parte que se domicilia en el exterior. Esa es la definición del contrato internacional en el Uruguay. O sea, el contrato es internacional, pero esta norma que refiere a la protección de los recursos naturales uruguayos dice no. Acá yo no dejo que otra ley entre a regular este contrato, ni dejo que otro juez de otro estado resuelva sobre este punto. Sobre este tema que refiere a mis recursos naturales, esto lo resuelvo yo. Entonces, ¿esto qué es? Es una manifestación de territorialismo, porque nacionalizo a un vínculo que es internacional. ¿Les queda claro esto? Pablo, Sí, profe, yo iba a decir lo que se esconde detrás de eso. También estamos protegiendo nuestros recursos naturales. O sea, claro, algo tan importante como eso. No podemos es dejar un que alguien de afuera área, venga. Sí, es ese un es el área tema. que el Estado no quiere perder. Es un área Exactamente, que el no podemos Estado perder dice, pisada yo ahí la porque si no, protejo regulándola por mi derecho. Como exacto, ¿se soberanía, entiende? claro. Claro, es una manifestación de soberanía, exactamente. Entonces,
Con esto, este tipo de norma, como la del artículo 19, inciso 2 del Código de Minería, que se llaman normas de aplicación inmediata, justamente se llaman normas de aplicación inmediata porque no dejan que actúen las normas que actuarían normalmente en un contrato internacional cualquiera, sino que se aplican antes de esas normas, diciendo, yo excluyo la posibilidad de que consultes siquiera las normas de contratación internacional. No te dejo que consultes las normas de aplicación internacional. Se aplica el derecho uruguayo. Esta es una norma excepcional dentro del derecho uruguayo. Las normas de aplicación inmediata, que justamente son las normas protectoras, ¿no? O sea, normas que pretenden proteger determinadas esferas de la realidad o de la realidad nacional, son normas excepcionales. No hay muchas de estas normas, porque el legislador entendió que solo excepcionalmente hay que aplicar a situaciones internacionales el derecho propio. Solo cuando existen determinados intereses nacionales cuya defensa es más importante que este otro principio de reconocimiento de la situación internacional. ¿Sí? O sea, y en esos casos, la ley aplicable es la ley propia, es la ley del Estado. Por eso estas normas son de elaboración nacional, o sea, nunca van a aparecer en un tratado, por ejemplo, porque las elabora el propio Estado en defensa de sus intereses. ¿Está? Yo sé que este es un concepto que es difícil de entender, pero lo que les tiene que quedar claro por ahora, porque vamos a volver sobre las normas de aplicación inmediata, vamos a volver sobre ellas. Lo que les tiene que quedar claro por ahora es que el territorialismo fue y con esto termino porque ya veo que son y 53. El territorialismo fue una concepción del derecho internacional privado. Es que en la actualidad no puede constituir una concepción del derecho internacional privado porque implicaría no reconocer las relaciones o los vínculos internacionales, pero que en la actualidad tiene algunas manifestaciones excepcionales que refieren a la protección de determinados intereses nacionales. Es decir, en la actualidad, el territorialismo se manifiesta excepcionalmente y se manifiesta a través de este método, de esta metodología que son las normas de aplicación inmediata. Patricia. Profe, le consulto sobre, ¿me escucha? Sí. Sobre las normas de aplicación inmediata. Estas tienen que estar expresamente, como esa la que leyó el compañero, tienen que Sí. estar, o son las que protegen el Estado mismo. No, o sea, las normas de aplicación inmediata protegen los intereses del Estado, pero tienen que estar expresamente pero en están la ley expresamente establecidas. establecidas. Gracias. Sí. Ángela. Sí, no, era solamente algo muy breve. Que este artículo que leyó Santiago justamente refiere a una norma que es bastante imperativa, porque si bien en el contrato bajo internacional, el derecho uruguayo prevé, el legislador previó justamente en defensa de intereses que son del Estado, que no puede intervenir el derecho internacional privado. Claro. O sea, este tipo de normas, como ustedes ven, impide el funcionamiento, o sea, impide
eh, a ver, porque no quiero ir más allá de lo que... o El sea, flujo jurídico son de normas los que estados. directamente nos llevan a aplicar el derecho uruguayo, más allá de que refieran a una situación que tenga elementos de extranjería relevantes. ¿Sí? Estos contratos, por ejemplo, de exploración minera, seguramente van a ser contratos con elementos de extranjería, seguramente. Pero más allá de que sea un contrato con elementos de extranjería relevantes, lo que hace esta norma es decir no. El interés del Estado en este punto, que es la defensa de los recursos naturales, va más allá, es más fuerte y nacionalizo igualmente la relación. No me importa que tenga elementos de extranjería relevantes, la trato como una relación nacional, porque así Quizás, protejo los intereses de mi Estado. claro, porque el Pero bien que esto tiene que solo cuidar, funciona excepcionalmente, en casos expresamente previstos por las normas. Sí, perdón. Pablo, ¿Y esto ataca también al arbitraje? ¿No deja pactar arbitraje? bueno, sí, exactamente, no deja pactar arbitraje, claro, Muchas porque gracias. solo son competentes los jueces uruguayos. Gabriela, claro, porque el bien que tiene que cuidar el Estado sería superior a la aplicación de ese derecho extranjero. exacto, sí. Bruno, Disculpe, son normas, digamos, limitativas de la operatividad del derecho internacional sí, privado. sí, ¿Y esto desde cuándo funciona así? Porque, a ver, siempre fue así, porque así son a texto expreso, porque son limitativas, sí. calculo que en otro momento no eran tan limitativas y eran de aplicación más, o sea, ¿desde cuándo esto fue una cuestión que tiene que estar establecida a texto expreso y A ver, no... A ver, los estados tienen siempre, vamos a ver que hay otros mecanismos también, hay otros mecanismos excepcionales mediante los cuales los estados se reservan en algunas situaciones la aplicación de otros derechos y aplican su propio derecho, ¿no? Lo vamos a ver esto qué pasa ahí. implica reconocer que hay una comunidad internacional, que hay otros estados que pueden establecer Claro, su norma, pero esto eso pasó a partir de algún momento. Esa era la bueno, pregunta a ver, los estados siempre tuvieron normas de este tipo, siempre tuvieron normas que protegen determinados intereses. La verdad es que la identificación de de este tipo de normas como una norma, como un tipo de norma diferente y todo, data de la década del 60 del siglo XX, o sea, de los años de 1960 por ahí. Esto no quiere decir que antes no existieran estas normas. Estas normas siempre han existido, eh, tratando de proteger, no solo, nosotros acá hablamos de hidrocarburos o de recursos naturales, pero hay otras esferas que también pueden ser protegidas. Sí, por favor, los que tengan que irse pueden irse. Pero, digamos, han sido identificadas como normas de aplicación inmediata